Y vamos a hablar un poquito de la neurona. La neurona no se parece mucho a esto, aunque sea muy bonita, porque esto está flotando en medio de la nada y las neuronas, las pobres, pues nunca flotan en medio de la nada. Están todas apretujadas unas contra otras y rodeadas de oligodendrocitos y de otras células que básicamente mantienen sujetas todas para que no se desplomen, porque las células pues evidentemente no flotan ni tienen poderes antigravitatorios. Lo que pasa es que siempre nos las ponen así como aisladas, en medio de la oscuridad, todo calmadito y tal, para nada. Están todas pegaditas, apoyadas ahí en sus andamios y sus cosas y currando todo el santo día. De manera que una célula nerviosa, una neurona, básicamente tiene una parte central, como todas las neuronas, o sea, como todas las células, hay una parte que es el núcleo de la célula, donde están todos esos pequeños orgánulos que se encargan de la energía, del metabolismo, etcétera. Pero una cosa que caracteriza especialmente a las células nerviosas, a las neuronas, es que tienen esas dendritas, que son brazos que lanza esa neurona para comunicarse con otras neuronas. A veces los lanza más cerca y otras veces los lanza bastante lejos. Bastante lejos quiere decir que una neurona que va desde mi corteza motora, o mejor dicho, desde mi corteza motora hasta la punta de mi dedo gordo, pues probablemente haya solo 2, 3 neuronas, si no me equivoco. Es decir, que algunos de los axones de estas neuronas miden casi 1 metro. Y aunque sean microscópicos, son muy largos. Entonces, esos axones permiten que la neurona se comunique con otras neuronas, le envíe un impulso eléctrico a otras neuronas. Ahora veremos cómo lo hace, pero una de las cosas que le ayudan es que están envueltos por esto que se llama los nódulos de Reinvier, que son la mielina, y es una sustancia que permite que la conducción eléctrica sea más rápida. En lugar de hacerse toda de golpe, se va haciendo por estos bloques, zum, 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 y acaba siendo muy rápida, y en los extremos se produce de una forma un poquito distinta. Es decir, el impulso se genera aquí, pues puede que esta neurona haya recogido o recibido el impulso de otra neurona, que esté conectada a 5 o 6, y entonces coja el impulso y diga, bueno, pues yo lo paso, y lo envía a través de su axón hacia otra neurona por ahí. Entonces se produce lo que llamamos la sinapsis. La sinapsis es cuando una neurona le dice a otra neurona, ahí, enciéndete y pasa esto que tiene que llegar más allá. Dime. Entonces, ¿tenemos neuronas por todo el cuerpo? Sí, sí. Luego veremos cómo tenemos neuronas por todas partes. De hecho, una de las zonas donde más neuronas tenemos es en el intestino. El intestino grueso y el intestino delgado tienen un montón de neuronas que además consumen un montón de serotonina y que se encargan de manejar todos los movimientos de la peristalsis, o sea, el movimiento que hace el intestino para mover la comida alrededor. Pero aparte de eso, nuestro cerebro lanza neuronas, lanza axones de las neuronas a todas las partes del cuerpo para recibir información y para enviar órdenes. Luego veremos cómo lo hace. Entonces, aquí os he puesto un enchufe porque era una bonita metáfora, pero en realidad las neuronas no se tocan, son un poco exquisitas y entonces se comunican un poco más a distancia. Aquí vemos un cuerpo de una neurona, manda su axón. Aquí, aunque pare aquí el recubrimiento de mielina, en realidad llegaría hasta aquí el recubrimiento de mielina. Y aquí lo que tenemos es esa terminación. Está abierto para que veamos que en el interior están estos tubos que son parte de la estructura de la neurona, y sobre todo están estas pequeñas bolitas que nos interesan porque es donde están los neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que produce la neurona, que luego va a liberar en este espacio que hay justo entre esta neurona y la siguiente neurona. Entonces, esta tiene aquí su axón y esta tiene aquí un receptor. El receptor es un poco distinto. Veremos que el emisor tiene estas vacuolas o estos pequeñas bolsitas llenas de neurotransmisor, y cuando le llega el impulso lo que hace es las suelta y se quedan en esa hendidura, en ese espacio que hay entre una neurona y la otra que no se tocan, y lo que hace es conectarse con esto, que son poros en la otra neurona. Son poros y es como si fueran los neurotransmisores puertas, llaves que se encajan en esos poros, los abren y permiten que entre, y en esa neurona comienza a su vez el impulso que va a enviar el mensaje hacia la siguiente, o no. De manera que una neurona puede tener varios axones conectados a diferentes neuronas que funcionen con distintos neurotransmisores y poder transmitir, entre comillas, distintos mensajes. Vemos aquí, pues esto sería un poco el aspecto, contando con que todo esto en realidad no está vacío, sino que ya os digo que hay ahí como sus andamios que sujetan todo el percal. Aquí vemos pues esos botones dendríticos en los que
se libera en medio el neurotransmisor y el neurotransmisor encaja con los receptores del otro. Gran parte de la medicación que hay para temas de salud mental tiene que ver con esto de los neurotransmisores. El problema que tiene es que los neurotransmisores no son... Es muy difícil situarlos en el sitio donde quieres. Y a veces, pues, un neurotransmisor que en una parte del cerebro resuelve un problema, en otra parte del cerebro crea un problema, ¿no? Pues mucha de la medicación para la esquizofrenia es medicación que actúa sobre la dopamina, pero la dopamina no está solo en la parte donde se producen las alucinaciones y los síntomas negativos, también está implicada en el movimiento. De manera que como no puedes situarla justo donde tú quieres, sino que tú lo sueltas en el cerebro y la dopamina se esparrama, entre comillas, se esparce por sus vías, pero no puedes escoger una vía, entonces resulta que acaba afectando a la parte donde nos interesa, pero también a partes que tienen que ver con el movimiento y produce efectos secundarios bastante graves. Entonces, los neurotransmisores es una forma de interferir o de intervenir en esa transmisión nerviosa que es bastante poco específica. Es decir, va a afectar a casi todo el cerebro y aunque haya partes del cerebro que tengan o usen más un neurotransmisor u otro, pues es una medicación que no permite afinar mucho. Cada vez son más específicos, cada vez son más hábiles a la hora de esquivar los efectos secundarios, pero también sabemos que la psicoterapia produce cambios fisiológicos en el cerebro, de manera que parece que el enfoque que mejor resultado tiene es, si hay mucha gravedad, combinar el uso de fármacos para poder acceder a la psicoterapia y después continuar con la psicoterapia para que pueda facilitar el que no haya recaídas, etc. Y también, evidentemente, depende del tipo de patología. Hay patologías o problemas mentales que requieren casi de forma necesaria medicación y otras que se benefician en un primer momento, pero también requieren su psicoterapia. Bueno, entonces, aquí tenemos digamos, el ladrillo más pequeño que tenemos de ese sistema nervioso, que es la neurona. Fijaos que la neurona tiene un axón, tiene un cable por el que se engancha con otras neuronas y les manda mensajes. A ese cable es a lo que nosotros llamamos nervio. En realidad no a uno, porque uno sería invisible a simple vista, sino a los haces en los que se mezclan un montón de esos nervios, de esos axones. Como vemos, si tenemos un montón de axones, forman esos especie de cables, que es lo que llamamos nervios. Los nervios que unen el cerebro con el resto del organismo, tanto nervios que recogen información sensorial como nervios que envían órdenes, son básicamente haces de axones. Es decir, son un montón de axones de neuronas, todos juntos, tal cantidad de ellos que literalmente puedes verlos porque hay millones de ellos allí juntos. Entonces ahí tenemos esos nervios que vemos que van recorriendo a través de la médula y van esparciéndose por todo el cuerpo. Así que vamos empezando desde las neuronas y vamos a descubrir que las neuronas se las arreglan para meter mano por todas partes. No dejan parte del cuerpo donde no estén presentes. Y vamos a ver cómo lo hacen, y lo hacen a través del sistema nervioso. El sistema nervioso se llama así porque es un sistema que tiene que ver con los nervios, es decir, con todos esos haces y de comunicaciones de las neuronas. Y se divide en varias partes. Hay una parte que es el sistema nervioso central, y a lo que llamamos el sistema nervioso central propiamente dicho, básicamente es el cerebro, con todas sus estructuras, o el encéfalo, mejor dicho, con todas las estructuras que contiene, y parte de esa médula espinal que baja protegida por la columna vertebral. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que se llama periférico porque no está en el encéfalo ni estrictamente unido al encéfalo, sino que lo que hace es esparcirse desde el encéfalo hacia el resto del cuerpo, o bien desde el resto del cuerpo hacia el encéfalo. Es decir, veremos que todos estos nervios, en el sistema somático, lo que hay es un montón de neuronas y de haces de neuronas que van hasta cada parte del cuerpo para recoger información sensorial y para enviar información motora. Es decir, recogemos información del tacto, la temperatura, la presión, el dolor, de lo que vemos, de lo que oímos, etcétera, etcétera, y la llevamos a través de todos estos nervios a la columna y de la columna al cerebro. Y desde el cerebro enviamos información motora para realizar todos los movimientos que hacemos voluntariamente y los movimientos que hacemos involuntariamente. Por ejemplo, yo no tengo que pensar para mantenerme de pie. Y sin embargo hay músculos que tienen que estar tensos, que es lo que llamamos el tono muscular, para que yo no me desplome como una marioneta. Entonces eso sucede porque mi tronco y mi cerebelo y alguna otra parte se encargan de que yo no me desplome.
y lo hace a través de todos estos nervios. Y luego hay otra parte que es el sistema nervioso autónomo. Se llama autónomo no porque no tenga contrato, sino porque funciona de manera autónoma, funciona sin que tengamos que estar pendiente de él. Este está más implicado en las sensaciones y en el movimiento. Este está implicado en el control de las vísceras, es decir, el control de los sistemas, como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, etcétera. Todo eso se regula a través del sistema autónomo. Y tiene la parte simpática, que es la que acelera, sobre todo, y acordaos que los que en la fiesta, si tú estás en una fiesta, el tipo más simpático suele estar por ahí hablando con todo el mundo, va para arriba, va para abajo, va un poco acelerado. Y el otro, el que frena, es la rama parasimpática, que se llama parasimpático, es decir, que claramente frena. Entonces, estos son claves que yo utilizo para acordarme y que también utilizo para enseñarlo porque ayudan a que uno lo tenga más claro en la cabeza. Entonces, todo esto son las ramificaciones que van inervando diferentes partes. Esto es lo que hace que cuando uno, por ejemplo, está ansioso, eso se manifieste en el cuerpo físico, eso se manifieste en los latidos de mi corazón, en mi estómago, en la tensión en mis músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a través del sistema nervioso autónomo. Y entonces no está sujeto a mi control voluntario directo, aunque hay formas indirectas, como la relajación, de conseguir que ese sistema nervioso autónomo funcione en el sentido de parar en lugar de en el sentido de acelerar. Entonces esto es un poco la organización del sistema nervioso y cómo se las arregla para llegar desde el cerebro a todas partes. Sobre todo lo hace a través de esta parte, del somático, y del sistema autónomo para todo lo que es meter mano en cualquier otro sistema que funcione. Fijaos que estamos hablando de desde ponerte la carne de gallina hasta si tu corazón late más rápido, a si sudas o no sudas, todo eso lo manda el cerebro. Si, quitando algunas pequeñas cosas como ese reflejo de la rodilla y 4 cositas más, todo lo demás el cerebro tiene que decir lo que hay que hacer. Muy bien, entonces, además de esto, una cosa o un aspecto del cerebro que nos interesa conocer que afecta a todo el cerebro es lo que llamamos el sistema ventricular. Y es que el cerebro no está ahí puesto sin más, está como envuelto, está como metido en una especie de piscina. Sabéis que esto es una cisterna de agua, un depósito de agua antiguo, eran así, subterráneos, son bastante bonitos, y es parecido a lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Nuestro cerebro está rodeado por un fluido, por un líquido, que en parte le protege de golpes, en parte transporta los nutrientes, y en parte pues se distribuye por todo el cerebro, recogiendo también neurotransmisores que han quedado por ahí tirados, entre comillas, por la actividad del cerebro, recogiendo los desechos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que llamamos el sistema ventricular. Ventrículo quiere decir hueco, hueco pequeño. Entonces veremos que el sistema ventricular es el sistema de cavidades y de huecos que hay en el cerebro, que aunque nosotros los veamos aquí dibujados así como agujeros, en realidad están rellenos de ese líquido. Y ese líquido necesita esos huecos por en medio, etcétera, porque tiene que acceder a la mayoría de las estructuras para llevar alimento y para llevar pues diferentes cuestiones. Entonces, veremos, esta es una sección del cerebro, por aquí estaría la parte de adelante, aquí estaría la nariz y los ojos, y esta sería la parte de atrás. Esto sería donde está la espalda. Entonces, alrededor de todo el cerebro, ahí está ese líquido que va rodeando, 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 baja por la médula espinal, llega hasta abajo de la médula espinal, pasa por debajo, y luego vuelve a subir por el otro lado. De manera que rodea como una bolsa todo el cerebro. Está entre el cerebro y el hueso, el cráneo. Ahí hay varias capas, la dura madre, la pía madre, etcétera, que son capas que protegen en parte también al cerebro de golpes y de la temperatura, etcétera. Y luego veremos que hay aquí una serie de ventrículos, es decir, que además de rodear por toda la parte de fuera, por dentro también tiene huecos para que entre ese líquido. Ahí estos huecos, esto que veis aquí son en realidad cavidades, que están rellenas de líquido y se llaman ventrículos. Tenemos el primero, el segundo, el tercer y el cuarto ventrículo, y por aquí está lo que llaman el acueducto. Entonces, esto nos interesa porque algunas de las partes de nuestro cerebro reciben el nombre en función de dónde están. Y entonces podemos encontrarnos la sustancia gris periacueductal, por ejemplo. La sustancia gris periacueductal se llama periacueductal porque está, peri es alrededor del acueducto. Entonces, si vamos captando cada una de esas partes y de esas estructuras del cerebro, vamos a ir entendiendo que los nombres del cerebro tienen que ver casi siempre con a qué se parecen las cosas o dónde están ubicadas.
Y aquí, pues, una de las cosas que nos va a permitir es saber, sobre todo las estructuras que están en el tronco, que está por aquí debajo, cómo se desarrollan y se colocan alrededor de esos ventrículos. ¿Por qué se colocan alrededor de los ventrículos? Porque si se colocaran dentro, pues no serían ventrículos. Entonces, tendemos a ver el cerebro como diferentes capas separadas, pero en realidad el cerebro está todo junto. De manera que alrededor de este agujero van a estar algunas de las cosas que vamos a ver ahora, como el puente, etc. Y alrededor de todo esto, que tiene esta forma tan extraña, también hay otras estructuras que condicionan que tenga esa forma. Entonces este es un poco el sistema de riego del cerebro. No es el sistema de sangre, porque tiene una vascularización distinta, pero por aquí van nutrientes y van otras cosas. Es lo que llaman el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se organiza todo ese sistema nervioso, el central, porque el periférico no es tan interesante. Básicamente baja por la médula y llega a todas partes. De hecho, lo que vamos a ver ahora es cómo está montado el cerebro. Y vamos a empezar por abajo, vamos a ir desde el tronco y vamos a ir hacia arriba y hacia adelante. Fijaos que nuestro cerebro, como el de otras especies animales, empieza, o por así decirlo, se va desarrollando incluso en el embrión, empieza a desarrollarse por aquí y va creciendo hacia adelante. Vamos desarrollando a nivel embrionario, vamos reproduciendo el formato de desarrollo que ha tenido el cerebro en la evolución de nuestra especie. De manera que vamos desde aquí abajo, desde el tronco, que son funciones más básicas, más sencillas y más automáticas, y según vamos subiendo la cosa se va complicando. De manera que vamos compartiendo con otras especies partes de nuestro cerebro, pero cuando llegamos adelante del todo, lo más arriba y lo más adelante que podemos, ahí están las cosas que son exclusivamente humanas. Eso es lo más nuevo de lo más nuevo. Eso es lo que dirían los ingleses, brand new brain, el cerebro relucientemente nuevo. Entonces, compartimos partes de nuestro cerebro y cuanto más subamos, menos especies comparten con nosotros trozos de cerebro. Tronco encefálico lo tienen los reptiles, por ejemplo, pero córtex o neocórtex, corteza cerebral, ya lo tienen los primates superiores. Y algunas de esas zonas que nos permiten hablar, solo algunos de los primates superiores. De manera que nuestro cerebro va complejándose y va haciéndose más complejo a medida que subimos y vamos hacia adelante. Entonces, una cosa interesante sobre los nombres es que, como os decía antes, muchos de esos nombres parten de, me acabo de encontrar una cosa que no sé para qué vale, está por aquí dentro, pero claro, es una cosa separada de las otras. Entonces le tengo que poner un nombre, pero como no tengo ni idea de qué hace, ¿cómo le pongo un nombre? Pues básicamente, ¿a qué se parece esto? Entonces, ¿a qué se parece esto? ¿Se parece a una almendra? Lo llamo amígdala. ¿Se parece a un caballo de mar? Lo llamo hipocampo. ¿Se parece a una aceituna? Lo llamo oliva. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está abultado? Lo llamo bulbo. O sea, cosas así de sofisticadas están llenando nuestro cerebro de estructuras que cuando se descubrieron no sabíamos para qué servían y cuyo nombre viene de a qué se parecen. Entonces, saber esto también ayuda, si tienes una imagen visual del cerebro, a estudiarlo y a entenderlo. Porque luego, cuando tú lo tienes localizado, dices, ah, sí, es verdad que esto se parece a no sé qué o esto se parece a no sé cuánto. Bueno, veréis que además hay otros nombres que tienen que ver con o dónde están las cosas o dónde empiezan y dónde acaban. Algunas son, pues, como os decía, la sustancia gris periacueductal, etcétera. Os hablan de dónde están, alrededor del acueducto, etcétera, etcétera. O la sustancia rostal, no sé qué. Veréis que hay una serie de referencias o de puntos cardinales del cerebro, ventral, dorsal, etcétera, etcétera, que nos van a decir si nos están hablando de la parte externa, de la parte interna, de la parte de adelante, de la parte de atrás, etcétera. Y si dominas esos 4 o 5 puntos cardinales, te va a ser muy fácil entender cuando te hablen de una parte del cerebro, esto para estudiantes, de dónde te están hablando. Entonces merece la pena invertir un poquito de esfuerzo en localizar esas, o en tener claras esos puntos cardinales, porque luego te van a decir o el órgano que está ventral a no sé qué, no sé cuánto, dentro de la zona rostal de tal. Y tú, sí, esto, claro, si está aquí, pues está aquí. Ah, claro, pues si esto está al lado del no sé qué, tiene que ser el no sé cuánto. A la hora de estudiarlo, esa parte es importante, más de lo que parece. Y luego, generalmente, todo lo que son haces de nervios, que se pueden llamar, desde pedúnculos, que es piececitos, hasta haces, fibras, lemniscas,
Bueno, hay un montón de nombres distintos en función de que esos nervios se coloquen como en láminas, se coloquen como en tubos, se coloquen de diferentes maneras. Pero la mayor parte de ellos tienen nombres que dicen dónde empieza y dónde acaba. Como las vías dopaminérgicas, nigroestriada, empieza en la sustancia negra y acaba en el córtex estriado. O el fascículo rubroespinal, que pasa por el núcleo rojo y acaba en la espina dorsal. Entonces, todo eso, si sois estudiantes de psicología, y algunos lo sé que lo sois, cuando os estudiéis la parte de biopsicología, escuchad, porque si escucháis los nombres os vais a dar cuenta de que os dan pistas de lo que son. Y así no es una sensación que tiene uno de qué me están hablando esta gente, sino que sabes por dónde van los tiros. Bueno, aquí tenemos un poco despiezado el cerebro, en una imagen bastante buena. Aquí veníamos lo que es... Estos son nervios sensoriales que tenemos en la cabeza, que nos dicen si me estoy dando así o si me estoy haciendo daño o lo que sea. No son especialmente importantes. Luego tenemos aquí el cráneo, y dentro del cráneo protegido pues está toda esta parte, sería la corteza. Estas son estructuras subcorticales, es decir, estructuras que están por debajo de la corteza, dentro y por debajo pegadas. Esto es una parte del cerebelo. Aquí está el tálamo y esto sería el tronco, y baja por aquí la espina dorsal o la médula espinal. Visto desde arriba sería más bien así. Aquí tenemos todos esos nervios, la parte de la corteza, aquí tenemos parte de los ganglios basales, etcétera. Esto es el cerebelo, tálamo, y aquí estaría todo lo que es la parte esta del tronco y similares. Hay bastante lío, es decir, por la zona del tronco alrededor hay muchas estructuras que se apegotan todas ahí y se juntan, y entonces vamos separándolo por trozos para poder entender un poco lo que pasa ahí. Pues si tú coges un cerebro, tiene la mala costumbre de no estar en colores, porque los que hacen las láminas se lo curran y nos lo separan por colores, pero todo es un cerebro humano, es todo homogéneo. Entonces es casi heroico que la gente que ha desarrollado todos estos mapas haya sido capaz de diferenciar un trozo de otro. Cuando tú lo mires y dices, esto es una cosa marrón clarito anaranjado, que es todo igual. O sea, y aquí se supone que está el no sé qué. Bueno, entiendo que haciendo disecciones y comprobando cómo cambian las células se puede distinguir unos órganos de otros, pero a simple vista de verdad que es muy complejo. Pero por eso yo os traigo imágenes que están especialmente pensadas para que sean lo más explicativas por sí mismas posibles. Y vamos a empezar por la médula espinal, porque acordaos que el sistema nervioso central incluye el encéfalo, pero también incluye la médula espinal. Y la médula espinal básicamente viene a ser algo que viene por dentro de la columna vertebral. Es decir, igual que el cráneo está protegiendo el cerebro, el encéfalo, pues la médula espinal está protegida por toda la columna vertebral, por todos esos huesos hasta abajo. Y de la columna vertebral van saliendo ramificaciones hacia afuera, que son todos esos nervios que conectan para recibir información o para enviar información hacia afuera. Por eso cuando alguien se lesiona y se rompe la columna, al romperse la columna generalmente rompe haces de nervios, y eso es lo que hace que no tenga comunicación desde el cerebro hacia la parte, desde ahí hacia abajo, que esté afectada por esa lesión. Por eso una persona, dependiendo dónde rompa la columna, o dónde se produzca la lesión y dónde se rompan los nervios, pierde comunicación para una parte del cuerpo u otra. Puede perder comunicación solo para las piernas si la lesión es de aquí para abajo, pero si la lesión es lo bastante alta, puede perder también comunicación con los brazos y con todo el resto del organismo. De manera que hay haces de fibras distintos para el movimiento, de los que se funcionan para, por ejemplo, respirar y la cuestión de latir el corazón, etcétera. Entonces uno puede estar vivo y estar paralizado. Entonces tenemos aquí la columna vertebral y esto es la médula espinal. Esta es la parte del hueso y esta es la parte que, como os decía antes, básicamente consiste en fibras nerviosas. Hay varias formas en que la médula espinal recoge y envía información. Dependiendo si las neuronas son más motoras o son más de recoger información, más sensoriales, pues pueden tener esta pequeña abultación aquí, que es el cuerpo de la neurona, o puede que el cuerpo de la neurona esté por aquí dentro de lo que se llama el asta de la médula. Pero básicamente lo que nos interesa es que esto lanza, desde la médula espinal, lanza sus bracitos a todas partes y van llegando a todas las partes del cuerpo, de manera que permiten comunicarse el cerebro con todo a través de esa médula espinal. La médula es un poco aburrida, no tiene mucha chicha. En realidad sí que la tiene, pero solo si te interesa específicamente el asunto.
vamos a empezar a ver un poco lo que es el cerebro propiamente dicho, porque esto es donde está el quid de la cuestión. Y vamos a empezar por el tronco encefálico. El tronco es esa primera parte que sirve como de portal al cerebro. Viene la autopista desde abajo, que es la médula, y cuando llega al cerebro hay una especie de portal que es por donde pasa toda la información de ida y de vuelta, y ese es el tronco. El tronco tiene un poco este aspecto. Para que veáis la cantidad de cosas que entran y salen del tronco, toda la información que viene de los sentidos entra hacia el tronco, bien desde abajo o bien directamente desde el cráneo, y toda la información que va a los movimientos también entra por el tronco. De manera que el tronco es como la centralita por donde pasa todo. Los nervios eferentes son los que van desde el cerebro hacia afuera, y los nervios aferentes son los que van desde fuera hacia el cerebro. Es fácil recordarlo porque la A es como una flecha que viene hacia arriba, de manera que aferentes son los que suben. ¿Vale? De nuevo, de cara a estudiantes, eso ayuda. Entonces veis que todos estos son nervios que entran hacia el cerebro, y todos estos son nervios que vienen desde el cerebro y salen para abajo hacia la médula. Veréis que parte de nuestra información sensorial se recoge por todo el cuerpo, entra en la médula y sube hasta el cerebro, pero claro, los ojos, por ejemplo, están más arriba que la médula, porque el tronco está por aquí. De manera que los ojos no entran por la médula y suben, sino que entran directamente hacia el tronco. Entonces esos son lo que llamamos pares craneales. Aquí tenemos una sección de lado del tronco y vemos cómo entran y salen todos esos pares. Aquí está la oliva espachurrada y esto es el cerebelo. Y estos son los pares craneales. Estamos en el cerebro visto desde abajo y vemos cómo el tronco, que es toda esta estructura que asoma por aquí, esparce sus nervios, y son los nervios craneales porque son todos los nervios que comunican el tronco con diferentes partes de la cara, con músculos de la cara, con los ojos, recogen información como la vista y el oído, y el gusto y el olfato, pero también envían información para los movimientos de la cara, los movimientos de la lengua, los movimientos de los ojos, etcétera, etcétera. Estos entran directamente al tronco porque están más altos que la médula, entonces no pueden entrar a la médula y de la médula al tronco. Aquí tenéis una idea, este es el tronco dentro de su lugar, y aquí están todos esos nervios que se meten dentro y que vienen desde diferentes partes. Pueden venir desde los párpados, desde los músculos de la cara, desde el oído, etcétera, etcétera. Y todos ellos entran, meten o reciben información del tronco. Entonces, ¿para qué sirve el tronco? Una de las cosas que hace el tronco es automatismos de supervivencia. Por ejemplo, cosas como que nuestro corazón lata y cosas así de sencillas, o algunos de los reflejos más importantes, como reflejos que tienen que ver con la deglución o reflejos que tienen que ver con la tos o con el vómito, etcétera, están o forman parte de esos automatismos de supervivencia. Veréis en las películas de espías que llegan y hacen así ¡ta! Y le rompen el cuello al tipo. Básicamente lo que hacen es jorobarle el tronco encefálico por la parte más de abajo, el bulbo, que es lo que es más básico de todo, y una vez que rompes eso se acabó lo que se daba. Una persona puede tener del tronco, bueno, del hipotálamo para arriba todo destrozado, y puede seguir vivo porque el resto, el hipotálamo y el tronco, se encargan de que todo lo demás funcione. Aunque no tenga vida mental ni voy a tenerla, eso es lo que pasa cuando estás en coma. Que toda tu vida mental está desconectada, pero las partes de tu cuerpo que se encargan de que sigas vivo, siguen estando ahí. Entonces, si te alimentan, pues básicamente continúas funcionando a nivel biológico. Y luego también en el tronco otra de las cosas que pasa es que se cuecen los neurotransmisores, algunos neurotransmisores, como la dopamina, que es muy importante, porque tiene que ver con el movimiento y tiene que ver también con los circuitos de la recompensa cerebral, que están implicados en el uso de drogas, etcétera, y la motivación. Y esos neurotransmisores, algunos de ellos se generan ahí en el tronco y se esparcen luego por vías de nervios a diferentes partes del cerebro donde se utilizan o se reutilizan para diferentes cosas. Y básicamente cuando estamos hablando del tronco encefálico hablamos de este trozo del cerebro. De nuevo, estos son las fosas nasales, aquí está la nariz, aquí estarían los ojos y aquí está la espalda. De manera que por aquí viene la médula, aquí tenemos lo que es el tronco encefálico. Esto es el cerebelo y luego por aquí encima tenemos todo el cerebro, pero está cortado de lado y se ven más partes. Entonces, el cerebro se divide en tres partes, el tronco se divide en tres partes. No nos interesa tampoco tanto esa división, pues tenemos la parte del bulbo, que se parece a un bulbo, como a un bulbo de una flor, de un
de un tulipán. Luego tenemos la parte de la protuberancia, que curiosamente está hinchada, y por eso se llama protuberancia. Está hinchada porque por aquí está pasando también todo lo que conecta el resto del cerebro con el cerebelo, que es este cerebro pequeñito que está pegado abajo, que es para el movimiento, y que ahora hablaremos de él. Y luego por aquí arriba tenemos lo que se llama el mesencéfalo, y donde están algunas de las cosas como estos, los colículos superiores e inferiores, que tienen que ver con el tema de la visión y la audición. Y por en medio, por todo el tronco, están metiéndose esos nervios craneales, que claro, depende de lo arriba que esté el nervio, pues entra más arriba o más abajo. Y otra cosa que también hay es lo que llamamos el sistema reticular, que es una estructura que está metida y entremezclada y que es la responsable de que estemos activados o despiertos o desactivados o más dormidos. Entonces, esto es un poco el tronco. Podemos ver aquí diferentes visiones del tronco. Estos son dibujos de Netter, que os decía antes que es un médico muy bueno dibujando, y sus dibujos anatómicos son muy eficaces y muy fáciles de ver. Aquí vemos esta parte es el bulbo, esta parte es la protuberancia, todo esto es lo que une al cerebro con el cerebelo. Aquí están los colículos, esta es la glándula pineal y esto es el tálamo. Aquí lo vemos desde atrás, bueno, mejor dicho, lo vemos desde delante. Nosotros estaríamos mirando y estarían los ojos detrás nuestro, estaríamos aquí los ojos, aquí nosotros, y ahí estaría todo esto, que es lo que engancha con el cerebelo que está aquí detrás, y todo esto son estructuras que están por encima. Bueno, aquí lo estaríamos viendo desde detrás, desde la espalda, y esto que vemos aquí, que está rodeando la protuberancia por detrás, es el cerebelo. Ese cerebro pequeñito que se encarga del movimiento. Aquí lo vemos también la sección. Esto es lo que llama la protuberancia. Fijaos que es un bulto. Aquí estaría todo lo que es la parte del mesencéfalo y esta parte es el bulbo. Y por aquí en medio veis que está el hueco del acueducto del ventrículo cuarto, y aquí hay otro hueco, etcétera, etcétera. Alrededor de esto, sobre todo por la parte de arriba, van a ir enganchándose y creciendo las diferentes estructuras del cerebro. Vamos a ver el cerebelo. El cerebelo se encarga de algunas cuestiones en relación al movimiento, es como el entrenador que se encarga no solo del equilibrio y tal, sino que muchas veces se encarga de coordinar y de afinar ese movimiento una vez que lo hemos empezado y que estamos aprendiendo a manejarlo mejor. Es muy importante para los gimnastas porque es lo que permite que cada vez lo hagan mejor. Va generando esos programas. Fijaos, el cerebelo es algo así como una cuarta o quinta parte del resto del cerebro. Es un cerebro que se llama cerebelo, que significa cerebrillo, que solo sirve para moverse. Entonces es tan importante el movimiento que tenemos un cerebro secundario solo para todo el tema de movimiento. Visto desde abajo sería así y visto desde arriba sería así. Que si lo cortamos vemos que también tiene toda esa sustancia dentro. La parte gris son los cuerpos de las neuronas y la parte blanca son todos los haces que conectan unas con otras y conectan con diferentes partes del cuerpo. Todo esto blanco en realidad son haces, axones de neuronas que van desde unas hacia otras o desde esas neuronas a otras partes del cuerpo. Y esto que hay aquí en medio es la médula, aquí está ese agujerito que llamamos el ventrículo, y esto es el tronco. Esta es la protuberancia, estos son los pedúnculos, que son los haces que unen el cerebelo con el resto del cerebro. Bueno, ese es el tronco. Vale, vamos a ver ahora el diencéfalo. El diencéfalo, yo al principio pensaba, ¿por qué en narices se llamará esto diencéfalo? Y luego me di cuenta, no sé si es por esto, pero a mí me funciona. Está en medio del encéfalo. Entonces, si está en medio del encéfalo y le quitamos trozos, nos queda diencéfalo. Así que como está en medio del encéfalo, diencéfalo. Así que el diencéfalo es la parte que es justo un poco por encima del tronco. En realidad está un poco por encima y bastante pegadita. Y aquí tenemos, ¿veis? Si esto es el tronco, el diencéfalo cubre toda esta parte de aquí en medio. Desde esto que es la hipófisis, por aquí está el hipotálamo, aquí está el tálamo alrededor del tronco. Toda esa zona es lo que llamamos el diencéfalo, el medio encéfalo. Pero para abreviar, diencéfalo. Vamos a ver partes del diencéfalo. El hipotálamo. El hipotálamo se llama hipotálamo porque está por debajo del tálamo. Eso es un nombre de estos que tienen que ver con la localización. ¿Dónde está? Debajo del tálamo. Hipotálamo, por debajo del tálamo. Y veréis que es una parte del cerebro que se encarga de todo el control del medio interno. Bueno, ahora lo veremos un poco más en detalle. El hipotálamo es esto. Aquí estaría el tálamo, esto es parte del tronco, y aquí
tenemos una serie de núcleos, lo llamamos hipotálamo por darle un nombre único a lo que en realidad son varias estructuras que están todas juntitas, que se encargan de cosas parecidas, pero que no son un solo órgano. Ocupan relativamente poco espacio, pero en realidad hacen un montón de cosas. Y sobre todo las cosas que hacen tienen que ver mucho con el control de... Bueno, lo vamos a ver ahora, de hecho. Con el control del medio interno y la estabilidad del medio interno de las personas. Fijaos, aquí está más en 3D, vemos que son como bultos por ahí. Pum, 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 pum. Esto que cuelga aquí abajo es la hipófisis, ahora veremos para qué vale. Entonces, ¿qué hace? Controla el medio interno. Es decir, se asegura que nuestra temperatura, que nuestro hambre, nuestra sed y estas cosas estén funcionando bien. Por ejemplo, se encarga de regular la temperatura y de regular que si hace calor, sudemos, que si hace frío, tiritemos y generemos energía, etcétera, etcétera. Se encarga del hambre y la sed, se encarga de producir sed y producir hambre y de producir saciedad. Y también se encarga de la vigilia y el sueño en parte. Es decir, hace que nos durmamos y hace que nos despertemos. O mejor dicho, regula en parte, junto con otras estructuras como la glándula pineal, etcétera, se encarga de decir si hay que dormir o hay que espabilar. Esto está muy relacionado con los ciclos de luz y oscuridad, por ejemplo. Y también tiene que ver con aspectos sexuales, ¿no? Regula aspectos sexuales que tienen que ver con, no solo con el desarrollo sexual, sino por ejemplo con el ciclo menstrual en las mujeres y también con la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres. He puesto ahí una elipsis para no entrar en detalles. Y otro aspecto muy importante es que el hipotálamo tiene mucho que ver con la expresión de emociones. Tiene mucho que ver con la expresión de emociones, sobre todo tiene que ver con la expresión de emociones que son importantes para la supervivencia, como puede ser el miedo, como puede ser la ira, etcétera, etcétera. Por eso os pongo a este que tiene pinta de estar un poco afectado. Y lo hace a través de las hormonas. Las hormonas veremos ahora que son la versión lenta y poderosa de los nervios. Vamos a ver cómo el hipotálamo lo que hace es decirle a la hipófisis que tiene colgando debajo: oye, mándame unas hormonas para allá que hay que poner las cosas en marcha. Vemos que una de las formas que tiene el cerebro de influir sobre el resto del cuerpo es a través de los nervios, lanzar los axones directamente y engancharse al órgano al que quiere manejar. Entonces hay axones que llegan literalmente hasta cada músculo, mejor dicho, hasta cada trozo de músculo de mi cuerpo y le dicen: contráete, déjate de contraer, ahora este ritmo, ahora aquel, ahora tú te contraes y tú te descontraes. Pero hay otras formas en las que nuestro cerebro nos influye, formas que en vez de implicar lanzar un cable hasta allí, implican mandar algo por el torrente sanguíneo que cuando llega al órgano correspondiente produce un efecto. Y eso es lo que llamamos hormonas. Las hormonas son químicas, se lanzan por la sangre y cuando llegan al órgano, cuando llegan a otros sitios da igual, pero cuando llegan al órgano que recibe esa hormona, producen un efecto. Parte de esos efectos que producen tienen que ver con emociones, otros tienen que ver con regulaciones internas. Pero, por ejemplo, desde el hipotálamo, a través de la hipófisis, se envían hormonas que van a diferentes partes del cuerpo. Algunas van directamente a órganos y otras van a otros órganos que a su vez también producen hormonas, como las glándulas suprarrenales, que producen adrenalina, etcétera, etcétera, y que participan de la activación. Por ejemplo, la respuesta de ansiedad, la respuesta de alerta y de amenaza, tiene que ver con los nervios, por el sistema nervioso autónomo, se activa y se acelera todo, pero luego cuando eso dura suficiente tiempo, se activa la parte hormonal. Y la parte hormonal, veremos ahora que es más lenta, pero también es más fuerte y tiene más inercia. Entonces, las hormonas son algo que se segrega y se mezcla con la sangre para ir hasta su sitio y producir su efecto. Y a diferencia de los nervios, que son muy rápidos, produce una respuesta muy intensa y rápida. Sin embargo, las hormonas son un poco más lentas. Ahora, son más lentas porque tienen que llegar por la sangre a su sitio, pero cuando llegan, llegan. Producen un efecto que además continúa aumentando con el tiempo y se quedan ahí y producen inercia. Y son una de las bases de los problemas psicosomáticos que tienen las personas. En base a estados emocionales sostenidos que producen una respuesta hormonal, continuamos teniendo efecto en el cuerpo de cosas que ya no están sucediendo necesariamente, o que suceden durante parte del día y parte del día no, pero siguen afectándonos mediante ese sistema de hormonas. Y luego las hormonas están implicadas en muchos temas de regulación de diferentes aspectos del cuerpo humano. Pero a nosotros lo que nos interesa es toda la parte psicológica, por así decirlo. Entonces tenemos que el tronco, el cerebelo y el diencéfalo
yendo desde abajo y desde dentro hacia afuera y hacia arriba. Empezamos por el tronco, entra toda la información, el cerebelo simplemente es un pegote que está ahí que sirve para temas de movimiento. Según subimos tenemos esa otra parte que ya no es tan primitiva como que mi corazón lata, pero todavía siguen siendo cosas muy básicas, que es controlar la temperatura interna, el hambre, la sed, cosas de, bueno, hay que sobrevivir aquí. Pero vamos a seguir subiendo y según vayamos subiendo vamos a empezar a encontrarnos cosas más complicadas y más sofisticadas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar el tálamo. El tálamo, yo siempre pienso que es como una especie de bibliotecaria que sabe dónde va cada cosa. Porque me cae bien a mí el tálamo, hombre. El tálamo es una parte de nosotros que se encarga de recoger toda la información sensorial que va llegando. Fijaos, por el tronco llega información sensorial de tacto, temperatura, presión, dolor, etcétera, de todas las partes del cuerpo, y también toda la información visual, auditiva, del gusto, el olfato, etcétera, que entra por esos nervios craneales y llega al tronco. Y entonces a cierta altura del tronco, es decir, arriba del todo del tronco, ya están todos esos cables, suben llevando toda la información sensorial. ¿Y dónde llega? Al tálamo. El tálamo va a hacer una primera preclasificación, va a procesar algunas cosas y luego lo va a esparramar por toda la corteza cerebral, mandando cada cosa a su sitio. Por eso os digo que es como un bibliotecario, como una bibliotecaria en este caso. Es que los bibliotecarios que encontré tenían todos una cara muy seria y a mí el tálamo me cae bien. Entonces, ¿os acordáis que hablábamos del tronco? Aquí está puesto en otro sentido, pero encima del tronco estos dos pegotes que hay enormes son el tálamo. El tálamo es grande porque hace un montón de cosas. Tiene un montón de trozos. Aquí vemos una versión desde arriba de ese tálamo. Vemos que tiene partes separadas entre sí y está unido esos dos cuerpos porque son dos partes simétricas. De manera que hay todos estos trocitos del tálamo que cada uno se encarga de una cosa. Hay parte del tálamo que va al oído interno, que tiene que ver con el equilibrio, con mantener la postura y no caernos. Y del tálamo va al cerebelo, por ejemplo, que también se encarga del equilibrio. Hay una parte que tiene que ver con la visión, con la retina y con el enfoque, etcétera. Hay parte que va a la corteza visual, porque es procesamiento de información visual. Parte que va a la cara y a la boca para hacer movimientos. Y parte que va a la corteza premotora y a la corteza prefrontal. Es decir, de aquí a la corteza hay un montón de conexiones, un montón de nervios que suben. Fijaos que cuando vemos el cerebro por fuera lo vemos gris, pero lo que estamos viendo es la corteza. Y si veis un corte del cerebro, por dentro es todo como blanco. Todo eso blanco que veis son axones, son nervios que están conectando todos esos órganos que hay en medio y toda esa parte de arriba que son los cuerpos, la parte central de las neuronas, que lanzan sus conexiones hacia abajo. Entonces gran parte de toda esa masa blanca que vemos es literalmente las proyecciones del tálamo hacia la corteza. Van por dentro, ahora vemos un dibujo muy bonito. Entonces desde aquí hay parte de ello que va hacia adelante, este estaría aquí el tálamo, hay parte de ello que va hacia toda la zona motora y toda la zona de somatosensorial, y hay parte que va más hacia atrás, hacia zonas que tienen que ver con la visión, con la audición, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería una representación en 3 dimensiones. Por aquí tenemos el tronco, veis que el cerebelo está detrás, lo que quiere decir que aquí delante estarían los ojos y estaría allí la espalda, y este es el tálamo lanzando todos sus, en realidad aquí está cubierto por parte de los ganglios basales, pero bueno, lanzando todas esas proyecciones que son nervios que van llegando a todas las partes de la corteza. La corteza es como un casco, y dentro del casco, además de todos estos nervios, por en medio hay un montón de estructuras que están ahí encajadas. Entonces el tálamo procesa información. Coge toda esa información que viene y la envía para arriba para que la corteza le llegue. Hace primero unos filtros, coloca todo, le pone etiquetas y manda cada cosa a su estantería. Así que es nuestra bibliotecaria particular. Y luego, una vez que hemos hecho eso, vamos a llegar al telencéfalo. ¿Por qué se llama telencéfalo? Fijaos que tenemos la parte del tronco, la parte del diencéfalo, que es la del medio, y luego la parte telencéfalo. Se llama telencéfalo porque es la parte más lejana. Tele significa distancia, la parte más lejana del inicio, que hemos empezado por el tronco, es el telencéfalo. Es la parte más externa y más hacia afuera, lo que está más lejos de donde empezamos, que es abajo. Entonces el telencéfalo es el último piso. Llegamos ahí al ático y ahí nos vamos a encontrar con las cosas, primero con las cosas más modernas, segundo con las cosas que hacen cosas más raras, y tercero, con las cosas que están más liadas y mezcladas entre sí. Entonces, si os parecía que esto era lioso, esperad ahora, veréis. Veréis.
Dentro del telencéfalo una de las cosas que hay es los ganglios basales. Ganglio es una palabra que significa, o mejor dicho, que se refiere a agrupaciones de neuronas. Generalmente agrupaciones de cuerpos de neuronas que forman pues, órganos. Entonces, ganglios basales significa que son órganos que están en la base de la corteza, por debajo. Están de nuevo diciéndonos un nombre que es esas cosas que están debajo de la corteza. Literalmente ese es el nombre de los ganglios basales. Los ganglios basales tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver con iniciar el movimiento y tienen que ver con algunos movimientos que son más o menos automáticos. Las personas que tienen Parkinson tienen afectada esta parte del cerebro y por eso tienen temblores que afectan cuando están en reposo o ciertos movimientos involuntarios o de mantenerse o de iniciar están afectados. Entonces esa es una parte muy importante para el movimiento, pero es una parte más o menos aburrida. Os pongo aquí este robot porque es un robot a cuerda y hay que darle cuerda para que inicie el movimiento. Bueno, los ganglios basales están formados por básicamente una parte que es el cuerpo estriado, caudado, tal, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. La sustancia negra es interesante porque se llama sustancia negra porque es una especie de pasta negra que hay ahí y literalmente se llama así porque es negra. Y ahí se producen también algunos neurotransmisores. Todo lo que nos interesa es esta parte que es el cuerpo estriado, caudado, etcétera, etcétera. Es mejor verlo que hablar de ello sin más. Vemos que aquí está el tálamo y aquí esta especie de pegote con esto que sale alrededor de ello es los ganglios basales. Vamos a verlo mejor aquí. Estos son los ganglios basales. Están ahí encima, tiene una parte así que es más redonda y más ancha y luego tiene otra parte que va hacia afuera y esto tiene así una especie de estrías, por eso se llama cuerpo estriado y esta parte se llama lenticular porque parece que tiene forma de lente. Aquí lo estamos viendo de lado, pero en realidad es como una lámina que va así. Entonces esto básicamente lo que nos interesa es que está implicado en el movimiento, pero de manera más o menos general. No es una parte del cerebro que digas, oh, qué maravilla. Y el sistema límbico, y esto sí que es bastante más interesante, esto es la parte emocional del cerebro. Esta es la parte de nuestro cerebro que se encarga de generar emociones, de manejar emociones, está muy implicada en la motivación, está muy implicada en la memoria y está muy implicada en el aprendizaje. Es decir, y esto es importante saberlo, memoria y aprendizaje y motivación, si no hay emoción, no existen. Literalmente, nuestro cerebro sabe qué aprender, sabe para qué motivarse y sabe qué cosas recordar o qué cosas no y qué cosas guardar para siempre y cuáles no, en función de la emoción que le producen. Y esto tiene repercusiones importantes en la psicoterapia, por ejemplo. Vemos que las terapias cognitivas que trabajan más sobre lo conceptual y sobre el sentido, empiezan a funcionar mejor en cuanto empiezan a incorporar aspectos que tienen que ver con lo emocional y con cómo ese sentido acaba siendo el que la persona elige o el que la persona guarda en su modelo del mundo frente a otras posibilidades. Es decir, se almacena de manera conceptual, de manera racional, entre comillas, pero se selecciona y se modifica desde la emoción. Entonces el sistema límbico es muy importante y también es una de esas partes del cerebro que está relativamente poco estudiada. ¿Por qué? Pues porque como son muchas estructuras relacionadas de forma extraña y además es difícil, como actúan bastante coordinadamente, es difícil que una sola se rompa y que puedas ver que ha hecho esa ruptura, pues resulta que es una de las zonas del cerebro que se conoce relativamente menos. Pero sí sabemos que esa parte del cerebro está muy implicada en varias cosas. Veréis aquí esto y esto siempre es lioso. Estamos viendo por una parte una estructura, que es esta parte del hipocampo, la amígdala, el fórnix, y por otra parte esto que es azul, en realidad no es una estructura aislada, sino que es la parte interna de la corteza del cerebro. Luego lo vamos a ver mejor. Pero eso no es una estructura separada. Esto es una de las cosas que a mí más me liaban cuando veía imágenes del sistema límbico. Y veréis que tengo muchas imágenes del sistema límbico porque es retorcido el sistema límbico. Y hay que poder verlo bien para entender qué está haciendo. Aquí lo vemos de lado y vemos que por una parte está los dos ganglios basales, con la amígdala aquí en el extremo, el núcleo caudado, el putámeno, el lenticular, etc. Y aquí detrás está en violeta el septum. Entonces veis que es complicado porque todas estas estructuras están pegadas unas a otras, apoyándose unas a otras y encima cubiertas de nervios y por la corteza. Con lo cual tiene su tela captarlas y darnos cuenta cómo están. Aquí visto de frente, vemos como estos que son los ganglios basales, los del movimiento, se mueven para los lados. Esto amarillo que asoma por aquí es el tálamo. Y aquí nos asoma la amígdala, que continúa esa curva. Y por aquí abajo asoma el septum, que es esa estructura interna que tiene que ver con el sistema límbico.
Ganglios basales y sistema límbico están tan cerca unos de otros que es difícil manejarlos mentalmente y manejar por dónde anda la diferencia. Pero, gracias a Netter, tenemos una versión simplificada. Esto es el fornix. El fornix, en realidad, ya os digo que no es una cosa que está aislada, sino que está apoyada y medio entremetida en otras estructuras. Tiene una parte que son los cuerpos mamilares y luego tiene aquí lo que es la amígdala. En realidad la amígdala forma parte de esa otra estructura, pero la amígdala es muy importante, ahora veremos por qué, para todo el tema emocional. Y luego tiene todo esto que comunica también con el corte cingulado y el hipocampo. El hipocampo es una parte importantísima para la memoria y es una parte importantísima para consolidar memoria, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquito más. Bueno, esto es visto desde arriba. Aquí vemos el fornix, cómo sube y se gira hacia adentro. Y aquí vemos otro dibujo un poco más claro, quizás o menos, en el que el fornix está aquí puesto y lo tenemos en relación a la corteza. Por aquí bajaría la hipófisis, aquí estarían los cuerpos mamilares, aquí tal. Bueno, son por aquí la protuberancia. Veis que es que está todo junto, en el medio. Y aquí vemos esa parte del final, que es el hipocampo, en realidad está metida dentro de la corteza, de la parte de dentro de la corteza cerebral. Y la sección es este dibujo, que es muy típico verlo por ahí, y que no te digan de dónde sale esa sección. Esta parte, que es el hipocampo, se llama hipocampo porque se parece a un caballito de mar, literalmente. Veis que tiene esa forma así curiosa. Y el hipocampo es una parte que está muy implicada en la memoria, especialmente en la memoria espacial, pero también en la consolidación y en el acceso a recuerdos, de manera que si se lesiona el hipocampo, uno puede tener los recuerdos guardados y no ser capaz de acceder a ellos. Hay diferentes formas de problemas con la memoria. Hay memorias que se destruyen porque se destruye donde están almacenadas, y hay memorias que se destruyen el acceso a la memoria, aunque la memoria esté ahí. Pero si no tenemos la parte de nuestro cerebro que accede a ello, el índice, pues no podemos acceder. Y eso es un aspecto importante. Parte es un aspecto importante porque algunos de los efectos del alcoholismo prolongado e intenso afectan a estas zonas del cerebro y producen tipos de amnesias que son realmente muy destructivas. Entonces afecta mucho o tiene mucho que ver con la memoria. Y la amígdala y también con la orientación espacial, pero bueno, eso ya es otro tema. La amígdala se llama amígdala porque amígdala en latín es almendra. Entonces alguien se tomó la molestia de buscar un nombre tan sofisticado como almendrita para llamar a ese trozo, y supongo que era porque se parecía a una almendrita, porque por lo demás en sus funciones no hace nada muy almendral. Así que, ¿qué hace la amígdala? Pues la amígdala hace varias cosas. Una de las cosas que hace es controlar emociones directamente relacionadas con la supervivencia, como esos programas de ataque y de fuga, como esos programas de reacción agresiva o de miedo, etcétera, etcétera. Son programas muy, muy básicos que en parte compartimos con animales como los reptiles, y que sin embargo veremos luego que no funcionan así a palo seco, sino que vienen muy mediados por el efecto de la corteza. La corteza, la parte más moderna, influye sobre esta parte que es emocional, que tiene programas muy instintivos y muy claves, pero que no se activan así sin más, sino que viene la otra y dice, quieto, quieto, no te lances. Entonces, la amígdala y toda esta parte del sistema límbico que tiene que ver con las emociones, luego se conecta con el hipotálamo, y a través del hipotálamo parte de su efecto se produce con las hormonas. Otra parte va a través del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, acelerando o frenando. Entonces, emociones como la emoción de alerta acelera partes del organismo para prepararnos para la huida, acelera el corazón para que tengamos más sangre y más combustible para todas las partes del cuerpo implicadas en una huida, acelera la respiración y la cambia para que consigamos más oxígeno y podamos gastarlo escapando, etcétera, etcétera, etcétera. La amígdala manda la señal, el hipotálamo manda parte a través del sistema nervioso autónomo, parte a través de hormonas, y eso nos enciende como un árbol de Navidad. Entonces, la amígdala es una parte muy importante en este sentido. Cuando hay una lesión en la amígdala, encontramos personas a las que les resbala todo. No tienen una opinión emocional sobre las cosas y es muy difícil que se motiven para hacer cosas. Entonces, la amígdala tiene mucho que ver con emociones, sobre todo con emociones crudas, pero también tiene una importantísima función respecto a la consolidación en la memoria. ¿Por qué? Porque las emociones, y sobre todo estas emociones que están directamente vinculadas a sobrevivir, son lo que decide cuáles de mis memorias merece la pena quedarse y cuáles no. Por eso veremos que la forma de estudiar que utiliza la mayor parte de la gente
simple y llanamente al cerebro no le gusta. Al cerebro lo que le gusta son cosas que le sorprenden, que le resultan interesantes, que le llaman la atención o que son importantes para sobrevivir. Entonces, si te pones a estudiar y alguien te apunta con una pistola y o te lo sabes o te mato, muy bien, ahí está la amígdala para ayudarte a aprender. Pero si intentas aprenderte algo que te parece un peñazo, pues básicamente tu cerebro no se va a quedar con la idea. Vemos que muchas de las técnicas más sofisticadas de memorización y de aprendizaje tienen que ver con que el aprendizaje sea generado por la propia persona o bien en colaboración con otros en relaciones interpersonales, que ya es significativo para el cerebro, que te estés relacionando con alguien, o bien a través de que tú descubras las cosas y te produzca una emoción descubrirlas, o bien que, como hace Ramón Campayo y como hacen algunas técnicas de memorización clásicas, hagas cosas con esa información que es sosa y las hagas inverosímiles, ridículas, asombrosas o extrañas, porque eso hace que luego te acuerdes mucho mejor de ellas. Entonces, esta es una parte importante que tiene que ver con la consolidación de la memoria. Consolidación llamamos al proceso en el cual la memoria pasa de ser memoria a corto plazo a ser memoria a largo plazo. Eso además suele suceder o se cree que sucede por la noche mientras dormimos, en la fase REM del sueño, o hay teorías que así lo dicen, implica generar cadenas de proteínas. Es decir, la memoria a largo plazo está físicamente en nuestro cerebro. Y de hecho, cuando recordamos un recuerdo y leemos nuestra cadena de proteínas, destruimos el recuerdo y lo volvemos a codificar. Eso es lo que hace que puedan existir falsos recuerdos y eso es lo que hace que algunas de los métodos que tratan ahora el estrés postraumático, etcétera, tengan mucho que ver con este aspecto. Hay métodos más químicos que impiden que la emoción se active aunque se active el recuerdo, y hay métodos más psicológicos, como algunas de las cosas que hacemos en hipnosis, o como el MDR, o como algunas técnicas de la programación neurolingüística, que producen el mismo efecto. Y eso está así, os funciona, porque al traer un recuerdo a la memoria, literalmente vas sacando las proteínas y te lo cargas. Entonces, mientras está activo, no está guardado, y cuando lo has vuelto a reactivar, lo vuelves a guardar. Si por en medio se modifica, se guarda el cambio. Eso es bueno, porque si no, pues la psicoterapia sería muy difícil. Bueno, aquí tenemos un último cuadro del sistema límbico. Toda esta parte blanca es en realidad un trozo de corteza, ese trozo de corteza que está ahí pegado, que llamamos el córtex cingulado. Se llama cingulado porque tiene una especie de estrías o rayas, y es la parte interna de dentro del córtex. Luego está alrededor todo esto que llamamos el fornix, y esto es el bulbo olfatorio, es decir, son las vías que van desde el olfato, y sabéis que el olfato es uno de los sentidos más antiguos que tenemos, y ese conecta directamente con la amígdala y con el hipotálamo, de manera que puede producir respuestas emocionales intensas sin que medie la razón para nada. Por eso funcionan las colonias, porque las colonias nos mandan mensajes hormonales, mensajes de atracción sexual o mensajes de aprobación o lo que sea, que van directamente hacia nuestro cerebro emocional. ¿Qué se vende en Navidades? Pues colonias. Las colonias son una forma de comunicarse con los demás sin que los demás tengan manera humana de no olerte las intenciones, entre comillas. Bueno, esto que os decía antes es el puente, es decir, todas esas conexiones que nos unen al cerebelo que está aquí detrás, y por aquí tenemos pues el tronco encefálico, y por aquí encima va a estar el resto del cerebro. Y el resto del cerebro es lo que llamamos la corteza. Esta parte es como ese casco que hay alrededor de todas estas estructuras que hemos visto, y es lo que habitualmente vemos cuando vemos un cerebro. Todo lo demás no lo vemos porque básicamente está por dentro. Por aquí abajo suele asomar, por aquí alrededor está el cerebelo y por aquí asoma el tronco, pero todo esto está rodeando el tronco encefálico y todas esas estructuras internas. De manera que vamos a ver que por la parte de fuera el cerebro hace ciertas cosas como procesar información visual, sensorial, pensar, etcétera, y por la parte de dentro, porque esto es un casco y un casco tiene una parte interna. La cara interna está en contacto con todas esas estructuras y las que están más pegadas son las del límbico. De hecho, el sistema límbico se llama límbico porque limbus en latín significa frontera o límite. Y entonces se llama así porque son las últimas estructuras que hay viniendo desde abajo antes de llegar a la corteza. Son las que marcan ese límite entre la corteza, que es como un casco, y todo lo que hay debajo. Y están pegadas por dentro a la corteza, de manera que hacen o que la corteza se comunica con todo ese cerebro emocional por dentro. Por fuera piensa y procesa información, por dentro relaciona todo eso con su actividad y es lo que produce la motivación, lo que produce las decisiones, la moral, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, esta es una imagen de un cerebro y esta sería una imagen de un cerebro con un corte para que podamos ver cómo se diferencia esa parte externa, que solemos ver más gris, es gris rosadita cuando está vivo y es gris más oscuro cuando está muerto, el sujeto me refiero, y por dentro toda esta parte blanca, que es lo que llamamos la sustancia blanca, en realidad son todos esos haces de nervios que van disparados hacia todas partes del cerebro. O bien de un lado del cerebro a otro a través del cuerpo calloso, del cerebro hacia el tálamo y del tálamo hacia abajo, o bien a todas esas estructuras que están por en medio, que están metidas, entremezcladas por toda esa sustancia blanca. Sustancia gris es gris porque son los cuerpos de las neuronas. Son el centro con el núcleo, etc. Y lo otro es blanco porque en realidad ahí solo hay cables. Por eso es blanco. Y por en medio están ahí metidas y enganchadas todas las demás estructuras que hemos visto hasta ahora. Vemos que la parte de fuera del cerebro en realidad tiene todas esas hendiduras, etcétera, para poder conseguir mucha superficie en poco espacio. Si extendiéramos esto, si lo pusiéramos plano, ocuparía una cantidad de espacio tremenda. Por eso, en parte, Aristóteles pensaba que eso era para refrigerar, porque si tú quieres refrigerar, lo que haces es ampliar la superficie de contacto. Si veis los refrigeradores de los procesadores de los ordenadores, son láminas para que el calor suba y se disipe. Entonces, en realidad aquí todo esto son trozos de cerebro, hay unas divisiones más grandes, pero luego cada una de estas circunvoluciones, cada trocito, suele estar especializado en ciertas cosas dentro del tema general de su lóbulo, pero ciertas cosas concretas. Y veis que todo tiene su nombre, el polo frontal, el giro opercular, el giro triangular de no sé qué, el giro precentral del tal, la fisura de Ronaldo, la fisura, bueno, de todo. Hay bastante de todo. Pero, de nuevo, afortunadamente nuestros autores nos ayudan con los colorinos para poder entender mejor esto.